Ok, vamos a ver si aprendieron la lección la última vez que yo estuve aquí. ¿Qué significa esta palabra? ¿Ah? Ajá, no, esta vez no les hice maldad, no, sí. Esta palabra significa logos. ¿Y qué me pueden decir ustedes acerca de esa palabra logos? ¿Dónde ustedes han escuchado esa palabra? Así en el colegio cristiano Logos de nosotros. Ok. Había un barco, hay todavía, que el barco existe todavía. Hay un barco que se llama Logos y ese barco va por todo el mundo, es una librería cristiana dentro de un barco y va a todos los puertos que ellos pueden a nivel mundial y llevando las nuevas y obviamente regalando Biblias y llevando material. Ahorita el barco no es tan famoso como antes porque obviamente con el internet pues ya lo que es el material literario que ellos llevaban, que era único, ya obviamente está disponible en internet y no son tan cruciales como lo eran antes, pero ellos tenían esa misión de llevar la palabra de Dios por todo el mundo, de puerto a puerto. ¿Qué más se le ocurre cuando le dicen logos a ustedes o logo en singular? Logo es lo que identifica a alguna marca o algo. Lo que, lo que, Un logo. lo que es un logo, ¿verdad? Y si de repente el logo también, aunque no fue la intención quizás original de los logos, pero los logos son los que le ponen precio a las cosas. Porque si usted compra un zapato sin el logo de Nike, es más barato que si tiene el logo de Nike. O si usted agarra una cartera cualquiera y le mete un logo ahí, no me acuerdo, yo no sé cuál es el logo de las carteras de mujeres, pero apenas le pone ahí ese logo, las carteras valen miles de dólares y cuando le quita el logo cuesta $40. Este, entonces, ¿verdad? Entonces pero ya hablando bíblicamente, vamos a preguntarnos, si Dios quisiera comunicarse contigo, y esto es una pregunta personal, de la manera más clara y posible, ¿cómo lo haría? A ver, vamos a través de es que el señor es de seminario, de muy chiquito y conoce la respuesta. Ok, la palabra, ¿qué más? ¿Cómo ustedes creen que Dios, si quiere comunicarse con usted de manera clara y posible, lo haría? ¿Cómo? Lo haría como Hebreos 1. Como Hebreos 1. Cuéntenos cómo es Hebreos 1. Que ahora, el Señor antes hablaba por su Hijo, pero ahora nos habla solo por el Hijo. Ahora nos habla solo por el Hijo. También nos habla por la palabra. Y Dios no se quedó en silencio. Logos, ¿verdad? Se traduce en la palabra de Dios como el verbo, como la palabra. El verbo es una palabra activa, ¿verdad? Donde Dios se hace conocer en la persona de Jesucristo. Vamos a buscar, y le voy a pedir a el hermano, si puede leer Juan 1:1, versículo de 1 al 3. Yo le dije 1 al 2, pero es 1 al 3 y el versículo 14. Ahora bien, ¿por qué yo le pedí al hermano Alberto que leyera este versículo a él solamente y no a los demás? Por el logo de la voz. Por el logo que tiene, porque este versículo, así yo me lo imagino, cuando yo lo leo, me imagino la voz del hermano, hablando, este, sí, 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 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 14. 14, sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bueno, los datos importantes, ese va a ser nuestro texto base de la mañana de hoy. Y la palabra logos, ¿verdad? Y obviamente aparece 330 veces en el Nuevo Testamento en griego. El significado, ¿verdad?
básico, y cuando estamos hablando del significado, estamos hablando del lenguaje en griego, es palabra, es discurso, es mensaje o razón. ¿Verdad? Cuando yo digo razón, ¿qué a ustedes se le viene a la mente? La palabra razón, cuando tú Estar de acuerdo. estar de acuerdo, ¿qué más? Algo más profundo. Inteligencia, sabiduría. Inteligencia, sabiduría va por ahí, ¿Verdad? ¿verdad? Pero cuando tú dices, estás usando la razón, La lógica. la lógica, ¿verdad? Tu pensamiento, algo bien interno tuyo, algo bien privado tuyo, ¿verdad? La razón que nosotros usamos. Vemos que en Juan 1:1, ¿verdad? Tiene un uso teológico muy profundo, porque no es solamente cualquier palabra que se usa ahí. Esta palabra se está usando para referirse a una divinidad, a Dios mismo. Y obviamente la palabra es una de las palabras más debatidas o más estudiadas en el Nuevo Testamento como palabra en sí. Ahí obviamente vamos a estudiar lo que en griego, y yo sé que está un poco pequeño, pero aquí vemos la palabra logos, y la palabra raíz de donde viene esta palabra es la palabra lego. La palabra lego es yo digo, es la raíz verbal de lo que es la palabra razón, discurso, mensaje. Y obviamente vamos a estudiar ahorita las tres capas de este significado, que es la palabra hablada, que es la comunicación externa, la razón, que es lo que estábamos hablando, que uno usa la razón para hablar y para pensar. Obviamente, cuando una persona comienza a decir cosas incoherentes, uno siempre dice, esa persona no está pensando, está fuera de su razón, porque no está pensando correctamente. La razón interna es el pensamiento que se concibió en la mente. Y obviamente el principio que ordena, lo que le da sentido y estructura. Como vemos, esta es una palabra, ¿verdad? Bastante compleja y bastante profunda. Si buscamos, ¿quién me puede buscar Mateo 5:37? Otra persona que vaya buscando Mateo 5:32, y el que tenga Mateo 5:37 que lo pueda leer. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ok, cuando decimos cuando sea su hablar, ¿verdad? Esa palabra hablar no es logos, es lego. Es la acción de hablar. Y de ahí sale. ¿Verdad? ¿De dónde sacamos nosotros, verdad? En Mateo 5:32 vamos a ver la palabra razón. Esa palabra ahí sí se usa como logos. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 5:32, ¿no? Bueno, ahí en ese versículo está lo que es concebido, es la palabra razón, la palabra logos. Y vemos también que vamos a ver lo que los griegos, ¿verdad? Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo que los griegos pensaban de la palabra, o cómo ellos usaban la palabra logos, y lo que pensaban que era logos, era Heráclito, era un filósofo muy, muy famoso. Él escribió, él era de Éfeso, 500 años antes de Cristo. Y él escribió varias cosas, pero uno de sus escritos más famosos se llama El Oscuro de Éfeso. Y este filósofo, ¿verdad? Da un significado de logo profundo y especial. Él dice que el logos es como la razón universal que ordena el cosmos. Eso es lo que los griegos usaban como logos. Para entender la palabra bien. Los estoicos, que era una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Chipre, no sé si se acuerdan del Nuevo Testamento, Chipre,
en Atenas alrededor de 300 años antes de Jesús, y de ellos, obviamente, ellos son estos sismos del sitio donde ellos estaban, que era el pórtico pintado o Stoa Polquicle. Y ellos decían que el logos como el principio racional que gobierna la naturaleza. Ese es el concepto de logos que manejaban ellos. Y obviamente Platón, que no tengo que explicar mucho quién era Platón, un gran filósofo griego también, lo asociaba con la inteligencia divina. Pero, ¿verdad? Juan no sacó ese concepto influenciado por los griegos nada más. Lo usó porque era una palabra común en ese momento donde logos era interpretado como palabra. Era como el verbo, y por eso es que él lo usa. Pero también vemos que en el Antiguo Testamento está el mismo concepto. Obviamente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra logos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es la palabra dabar. Y obviamente podemos ver en el Salmo, ¿quién puede leer el Salmo 33:6? Va a buscar, y después tenemos a otra persona que me busque Génesis 1:3. Ok, bueno, esa parte que leyó Samuel por la palabra es la palabra dabar, y obviamente si lo traducimos al griego es logos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento también Juan está trayendo ese mismo concepto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y obviamente, ¿qué les recuerda esto? ¿Quién puede leer Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, y estamos viendo que a través de la palabra, como obviamente dice Salmos 33:6, lo vemos efectivo en Génesis 1:3, que por la palabra es que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Dios no se dice en la Biblia que estuvo haciendo unos rayos especiales con las manos y creaba unas cosas y después le daba una forma. ¿Cómo Dios dice en Génesis que creaba las cosas Dios? Por su palabra, por el verbo, por el dabar, por el logos. Y obviamente la palabra reveladora de Dios a través de los profetas. ¿Quién puede leer Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, dice la primera parte, será mi palabra, ¿verdad? Esa palabra sigue siendo la misma palabra dabar o logos en griego. Entonces, podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El concepto está donde Dios tiene autoridad en su palabra. Su palabra es creadora y también es eterna. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también hay un paralelismo entre la palabra logos y Jesucristo y la sabiduría. Y para aquí le voy a pedir a un hermano que si puede leer Proverbios 22-30 para que veamos ese paralelismo entre Juan 1:1, donde menciona que el verbo es Dios y está con Dios desde el principio, y Proverbios 8:22-30. Jehová, Uh-huh. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la luz del abismo, sobre la faz del abismo, hasta el cuello, ¿no? Uh-huh. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo,
cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Bueno, como podemos ver, en Proverbios aquí está hablando de la sabiduría. Y podemos ver el paralelismo que tiene, ¿verdad? ¿Quién estaba al principio con Dios? El verbo, ¿verdad? Estaba Jesucristo mismo en el verbo. Bueno, en Proverbios dice que la sabiduría estaba también en el principio. Estaba en la creación misma, es fuente de vida, ¿verdad? Igual que la palabra de Dios es fuente de vida. Entonces vemos que Proverbios 8:22 al 30, además hasta el 35, vemos que está apuntando, está guiando que es Jesucristo. En una de las canciones que cantamos hoy decía que la sabiduría está en Él. Pero más allá de estar en Él es la sabiduría. El logo es la sabiduría, que es lo que habíamos hablado un par de clases atrás, donde Jesús o Dios no es bueno. Él es amor. Dios no es que Él tiene amor, no es que Él tiene misericordia, no es que Él tiene esto y tiene lo otro. Él es todos esos elementos. Y aquí podemos ver que Jesús es la sabiduría, no que solamente tiene sabiduría. Y vamos a estudiar el texto griego desglosado para poder ver el versículo 1:1. Y esto lo aprendí yo recientemente. Esta es la palabra en griego que parece un montón de garabatos para nosotros. Y alguien hizo una transliteración que es la manera en que nosotros podemos pronunciar esto, porque si no nos hubiéramos pronunciar. Entonces, y esto es parecido a cuando esos comerciales en inglés que decían, no se dice house, se escribe house, pero se dice house. Bueno, esto es algo parecido también. Se escribe así, pero se dice en arche, en ojo, logos. Entonces, eso es como se pronuncia, lo que significa la traducción es, en el principio era el verbo. Y vamos a ver qué realidad nos refleja o nos enseña, ¿verdad? Cada una de estas cosas. Entonces, en el principio era el verbo, lo vamos a ver, esto menciona la eternidad del logos, la eternidad del verbo, que el verbo no es creado, el verbo no llegó a ser verbo, el verbo ya era eterno. Vemos que el verbo era con Dios. Y la palabra clave que vamos a ver ahorita es con Dios, que es proton theon, que esto es Dios, y creo que lo vimos en uno de los nombres de Dios también. Y el verbo era Dios, o sea, teniendo una deidad plena, haciéndose el verbo, ¿verdad? Teniendo la característica plena de Dios. Entonces, era eterno, era con Dios, dando una distinción que no era la misma cosa. Y obviamente era Dios. Entonces, en el principio era el verbo. Juan 1:1a, la primera parte, ¿verdad? Y vemos que en el verbo, la palabra en griego es en, ¿verdad? Que es un estado continuo pasado. Que no fue que llegó a ser el verbo, sino que existía no tiene principio, estaba, era. Pero este era no es un era del tiempo, es un era que existió siempre. Y se pueden imaginar, Juan está usando este verbo o esta palabra para describir a Jesucristo, y obviamente, porque mucho, y creo que lo estábamos hablando con Josh ahorita acerca de los concilios, de cómo los concilios afirman lo que ya la iglesia sabe y cree solamente para
pelear o luchar contra los herejes. Y obviamente mucha de la gente que critica la Biblia y critica el cristianismo a veces dice, no, es que la deidad de Dios fue creada en el concilio de Nicea en el año 300, bla, 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 después de Cristo. Antes de eso, nadie decía que Jesús era Dios. Eso lo inventaron en un concilio, se pusieron todos de acuerdo y dijeron, vamos, este va a ser Jesús, va a ser igual que Dios. Pero vemos que eso no tiene sentido cuando estudiamos el texto, que Juan desde el principio está dejando claro que Jesús es Dios. Está dando la eternidad al Logos. Y encima de eso lo está separando porque, obviamente, si vemos la próxima, el Juan 1:1b, donde dice el verbo era con Dios, aquí vemos que la palabra es pros. Y pros significa cara a cara o opuesto a algo. Entonces, no es que el verbo y Dios Padre estaban así juntos y es la misma, pero con diferentes, o alguna gente dice, no, que Jesús y Dios y el Espíritu Santo es lo mismo, pero se cambian el disfraz. Aquí estamos viendo que no, que hay una distinción, que el verbo estaba aquí y Dios estaba aquí. Pero, y vemos más adelante, y más creo que tengo unos ejemplos bíblicos, si los anoté por aquí, no parece que los había anotado. Bueno, vamos a hacer algo aquí improvisado. Si buscamos aquí Juan, ya ustedes saben que me gusta esta Biblia, Juan 1, no vamos a donar ahorita. ¿Se ve bien ahí? Está muy chiquito, vamos a ponerlo más grande. Vemos in the beginning, ¿verdad? Was the Word, and the Word was with God. Entonces, si agarramos, buscamos aquí en el lenguaje griego original, vemos que está la palabra que estamos viendo ahorita en la presentación, que es la palabra pros. Esto es la palabra con Dios. Entonces, si le damos clic aquí, vamos a ver esta palabra, ¿dónde más está? Vamos a buscar más referencias. Vemos, aquí tenemos a Mateo 2:12. ¿Quién puede leer en español Mateo 2:12? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Okay. Cuando vemos la palabra regresar, aquí donde dice no regresar a Herodes, vemos que este tú es igual que el con, que es la misma palabra que es la G4314, que es la que se usa para con Dios. Entonces vemos que espacialmente son dos entidades diferentes, donde vemos que no debes volver a Herodes. Entonces, si nos recordamos que volver, que es lo mismo en este contexto que arrepentirse, cuando tú te arrepientes, tú lo que haces es ir para el otro lado, ¿verdad? O cuando vuelves, cuando te dices, tú estás yendo para allá y tú te vuelves. Entonces, cuando en este contexto vemos cuando dice, vamos a volver a Herodes, Herodes está allá. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Entonces vemos la distinción donde el verbo estaba con Dios, con esa palabra, el verbo estaba aquí y Dios estaba ahí. Entonces eso hace que sean separados en cierta manera. Y después vemos la relación que hay, yo no me pierdo aquí, volvemos, en la relación donde vemos el verbo era Dios. Y aquí vemos que el artículo definido aquí no era que era un Dios en minúscula, no dice que era telos, que en griego. Juan afirma que Cristo es Dios. No dice que era como Dios, no dice que se parecía a Dios, no dice que era algo
como los ángeles, ¿verdad? Algo que sea santo, pero que le pertenece a Dios. Aquí él está usando un verbo donde dice era Dios. Entonces, volvemos otra vez a decir, cuando ustedes les digan, no, que eso de que Dios que Jesús es Dios, eso lo inventaron años y años y años después por los concilios, por cosas que inventaron en el futuro, pero que eso en el principio, ya usted sabe que usted agarra Juan 1:1 y le dice, explícame tú esto, ¿cómo tú vas a decir que esto se inventó muchos años después? Y entonces desde el principio está establecido que Jesús era Dios, ¿verdad? Que era inseparable de Dios en su esencia, que también era distinguible como persona, porque vemos que el con separa a Dios y al Verbo como dos personas diferentes, pero en la siguiente sección del versículo, la parte de Juan 1:1c, habla de que era Dios mismo. Entonces podemos ver aquí también en el versículo 14, ¿verdad? En 1:3 vemos que Él es creador, porque dice, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si todo lo que fue creado por el Logos, el Logo entonces no es creación. El Logo está fuera de la creación. Entonces Jesús no fue creado. Por eso es que nosotros no decimos que Jesús comenzó a existir cuando María se enteró que estaba embarazada. Nosotros entendemos que Jesús existía desde siempre, de que Él era eterno, porque es Dios. Entonces nosotros, ¿a qué llamamos cuando Jesús vino al mundo? A que se encarnó, a que tomó forma de hombre, porque ya Él existía desde la eternidad. Entonces vemos aquí que Él no está creado, Él está del lado del Creador. A través de Él fueron hechas todas las cosas. Y aquí donde está, sin entrar mucho en complicaciones, pero uno puede quedarse horas y horas meditando en esto. Porque Jesús es la palabra, es el verbo de Dios, y eso fue lo que Dios usó para crear todas las cosas. Ahora, sin ánimo de confundirlos, cuando usted dice algo, usted primero lo piensa, o por lo menos eso sería lo ideal. Eso sería, sabemos que hay gente que habla sin pensar, pero normalmente, ¿verdad? Y sobre todo en esta iglesia de tanta gente sabia y madura en la fe. Cuando usted va a pensar, va a decir algo, usted primero lo piensa. Y si nos vamos a lo que es la parte práctica, cuando inclusive, así las personas que hablen sin pensarlo, a nivel de sabiduría, pero igual cuando tú vas a decir una palabra, igual la tienes que pensar para poder decirla. Entonces, vemos en una esencia de que el verbo es el pensamiento, la mente de Dios. Imagínese en su propia mente, si usted pudiera hacer que su mente se transformara en otra persona, su mente, su pensamiento, su palabra, y vamos a suponer que es una persona aquí, ese soy yo, y aquí se crea mi pensamiento en una persona. Son dos entes diferentes, pero ¿cuándo comenzó a existir él? Igual que yo, todo el tiempo que yo, porque es mi pensamiento, es mi palabra. Cuando él es menos que yo, es igual, porque es mi pensamiento. Pero es complicado pensar en esas cosas y al final siempre nunca lo vamos a poder comprender, porque obviamente la mente de nosotros es finita, la de Dios no es finita, pero sí podemos comenzar a imaginarnos lo que es ese concepto, aunque sea de una manera limitada, de cómo Jesús es la misma mente de Dios, hecha carne. Y donde si lo entendemos así, entendemos no solamente porque nos lo dice una presentación de PowerPoint que hice yo, sino porque lo entendemos en nuestro corazón, que Jesús es eterno,
y que Jesús es la deidad de Dios porque Él es Dios mismo, aunque está encarnado en una forma humana. Entonces la encarnación es importante. Esto no lo vamos a leer porque son muchos versículos y no creo que nos dé tiempo de verlos todos, pero en Génesis 1:3 vemos que Dios crea por su palabra. En el Salmo 33:6, que ya lo leímos, por la palabra fueron hechos los cielos. En el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó. En Isaías 55:11 dice, mi palabra no volverá vacía. En Juan 1:1 hasta el 14 dice que el verbo era Dios y se hizo carne. Y en Hebreos 1, del 1 al 2, como dijo el hermano Noé, vemos que Dios ha hablado por el Hijo. Y vemos en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. En Juan 1:1, el verbo de vida desde el principio. Y en Apocalipsis 19:13 es donde Él regresa como rey. ¿Y cuál es su nombre? En Apocalipsis 19:13 dice, su nombre era el verbo de Dios. Entonces, si a alguien le quedaba duda de que en Juan 1:1 estaban hablando de Jesús, usted le dice, ¿por qué no te vas entonces al final y ves en Apocalipsis quién es el verbo de Dios? Y obviamente entendemos que Jesucristo es el verbo de Dios. Ahora bien, vamos a seguir adelante, tenemos tiempo. ¿Qué significa el Logos para nuestra vida? ¿Verdad? Porque qué maravilloso es entender estas palabras en griego y todas estas cosas, pero ¿de qué nos sirve aprender todo eso si no lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Verdad? Primero y principal, Dios no está en silencio. ¿Qué significa que Dios no está en silencio? ¿Quién puede darme ideas? ¿Qué significa no estar en silencio? Que está en constante comunicación. Ok, está en constante comunicación porque el verbo es vida. ¿Y qué está en constante comunicación con nosotros actualmente? La palabra de Dios. Lo cual, y Él es la palabra. ¿Verdad? La Biblia es la palabra del Dios vivo. No es un cualquier libro. No es un libro que tiene una sabiduría inmensa, como los proverbios chinos. No sé qué tanta sabiduría hay en los proverbios chinos, porque no me los he leído todos, pero dicen que tienen sabiduría de hombre. Pero no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios viva. Y cuando nos acordamos quién es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, eso tiene que hablarnos. Ahora bien, si la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Es quien habla, es quien Dios hizo carne para que Él nos revelara al Padre. ¿Qué pasa ahora con la gente que comienza a decir, tuvo una revelación nueva? Y yo veo que el Señor, y lamentablemente lo hemos visto en social media bastante, el Señor me reveló que me van a comprar un Bentley, la congregación, porque, o el Señor me mostró que hay que hacer tal cosa. ¿Cómo nosotros interpretamos eso? ¿Esa es la palabra de Dios? No. No, ¿verdad? Ese es el pensamiento, en el mejor de los casos, un pastor que tiene un problema mental y está inventando cosas. En el peor de los casos, es una persona que está mintiendo deliberadamente. Pero ahí es donde nosotros como creyentes viene nuestra madurez y sabemos que el Logo habló en la palabra de Dios y que si Él habló, es suficiente. Amén. La palabra de Dios es completa. La palabra de Dios en Apocalipsis, en el último versículo, en el último coso, no dijo continuará. ¿Verdad? No, hasta ahí llegó y esa es la palabra, ya se cerró. No hay nuevas revelaciones, porque imagínense, la revelación mayor es Dios mismo hecho hombre. Que la palabra de Dios se hizo hombre
¿qué otra revelación más puede haber? No puede haber más ninguna otra revelación porque no hay nada más importante que Él. No hay nada más majestuoso que Él mismo. Entonces, si Dios, ¿qué dijo? Bueno, yo mandé a Jesucristo, se encarnó, pero necesito otras revelaciones porque esta no fue suficiente. Eso es lo que nosotros, o bueno, nosotros no, pero lo que la gente que acepta estas nuevas revelaciones está diciendo que Jesús no fue suficiente. Lo cual me hace recordar la canción Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo, no hay más nada que necesitamos, no hay otra revelación, no hay otra palabra. Por eso el libro del Mormón es falso, porque sabemos que la palabra es Jesucristo mismo, no otro libro que viene después. Sabemos que lo que traen los testigos de Jehová, que no me acuerdo cómo se llama el librito de ellos, el Atalaya, también sabemos que es falso porque Jesucristo es suficiente, porque su palabra es suficiente. Él es la palabra final. Hebreos 1:2, hermano Noé nos lo trajo a colación. ¿Qué dice, hermanos? Que Dios nos ha hablado por el Hijo, por su palabra, por el Hijo, por el Logos, que es la palabra que estamos estudiando hoy. La palabra de hoy es muy importante porque nos define parte de ese misterio de quién es Jesucristo. Y ese misterio que nos ha sido revelado nos da, obviamente, una perspectiva mayor a la que puede tener una persona que no entiende realmente que Jesús es el verbo, que es la palabra, que es el pensamiento, que Él es la sabiduría, que Él es la revelación, ¿verdad?, de Dios hacia nosotros. 3, Él es luz y vida. Eso es lo que también Juan 1:1 y 1:2 nos dice. En un mundo de confusión, ¿verdad?, donde no sabemos dónde está la verdad, tenemos que buscar la verdad en el Logos. Ahí es donde está la verdad. Ahorita no sabemos ni siquiera qué es verdad. Ahorita con lo del AI, cosa que ya todo el mundo antes cuando veía, por lo menos uno decía, bueno, si lo veo en video, sí es porque es verdad. Ya ni siquiera podemos decir eso. Ya ahora cuando uno ve un video y uno dice, uy, ¿esto será AI? ¿Será verdad? Porque no. Entonces vivimos en un mundo donde la verdad ya casi no se consigue porque no sabemos qué es verdad. Pero sí sabemos quién es la verdad y sabemos que el Logo es la luz, es la vida y es la verdad. El adorar entendiendo quién es Jesucristo. Eso tiene que cambiar nuestra manera de adorarlo. Eso tiene que cambiar nuestra manera de experimentarlo, de cuando estemos orando con Él. Como yo lo dije la otra vez, cuando nosotros entendemos que Él es el creador de las cosas y usted ve un libro de biología y ve lo complejo que es la naturaleza, o comienza y ve ahorita, ¿cómo se llaman los que fueron a la luna hace poquito? Artemis. Y se maravillan de la Tierra y ven todo eso. Y usted lo ve también en televisión y ve la foto de la Tierra y de la Luna y ¡wow! ¡Qué maravilla! Bueno, usted puede hablar con el que creó eso. Usted puede hablar y ahora usted entiende que es el verbo eterno. Usted ahora entiende que Él es la sabiduría, que Él es la perfección, que Él es Dios. Y leemos así con voz de trueno como el hermano, y Dios, y el verbo se hizo carne. Y es importante ponerle esa pasión, ese énfasis, porque estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de nuestro Salvador, nuestro Señor, de Dios mismo. Entonces, nuestra adoración no puede ser igual una vez que nosotros entendemos quién es el Logo. Si nosotros sabemos quién es el Logo, no podemos adorarlo de la misma manera. Tenemos que, y no solamente, y esto es algo como una bola de nieve. Toda esta serie que hemos hecho de los nombres de Dios tiene que animarnos a adorar aún con más reverencia, con más pasión, porque estamos entendiendo cada vez más, ¿verdad?, los nombres de Dios. ¿Quién es Él?
y por qué esos nombres describen a Dios. Y entonces, a medida que hemos ido aprendiendo desde principios de año hasta ahorita los nombres de Dios, nuestra adoración tiene que ser más profunda, más reverente. Y obviamente la palabra es nuestra arma espiritual, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién tiene rapidito Efesios 6:17? Que lo lea. Ok, entonces vemos que la palabra de Dios es la espada. Ustedes cuando yo estaba pequeño y aprendí que la espada de Dios era la palabra, siempre jugábamos y decíamos, cuando a alguien se le quedaba la Biblia, decía, se te quedó tu espada. Estás desarmado. Y me acuerdo que eso me lo recordaba mi maestro de escuela dominical siempre, que yo andaba siempre orgulloso con mi Biblia, orando con mi otra Biblia, que es esta. Una espada, pero esta es como la de los Jedi, lo de los Star Wars. Pero la palabra de Dios y es poderosa y penetra hasta los huesos. Entonces, vemos una serie de factores, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios es un arma letal. Vemos que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Y ya con ese concepto, lo de la espada tiene mucho más sentido. Entonces, eso también nos ayuda a tener la palabra, memorizar la palabra, escudriñar la palabra, porque mientras más podamos nosotros entender la palabra, escudriñarla, aprenderla, interiorizarla, y lo más importante de todo eso es vivirla. No es nada más aprender y aprender y aprender y aprender, pero si no la vives, pues no te sirve de nada. Eres un gordo espiritual. Vamos a el que quiera tomarle foto a esta o el que quiera que le envíe esta presentación se la mando porque tiene un montón de referencias. Pero en resumen, lo que hablamos hoy es de que la creación existe después que el logo. El logo es eterno, está afuera de la creación. Vemos que estaba en una comunión íntima con el Padre. ¿Se acuerdan de la palabra pros, que es con, que significa también cara a cara? Estaba enfrente. Vemos que es divino en su deidad, en plena deidad, en Juan 1:1-6. Vemos que todo se hizo a través de él, y lo vemos en Juan 1:3 y lo vemos en Génesis 1:3 también. Es la fuente de vida en 1:4, se encarnó en el versículo 14, se reveló, nos mostró al Padre en el 18, y vemos como en Apocalipsis 19:13 vuelve como rey. Y su nombre es el Verbo. Entonces, ¿por qué ustedes piensan que Juan empieza su evangelio hablando del principio en vez de empezar el evangelio como los otros evangelios del nacimiento de Jesús? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque ustedes creen que él comenzó hablando desde el principio. Quiero dejar de claro que Jesús es desde antes. Jesús es el principio. El hermano David está en lo correcto. Juan está dejando más que claro que Jesús no comenzó a existir con María. Él está dejando claro a todos nosotros que Jesús es eterno, que Jesús es Dios. La próxima pregunta: ¿qué diferencia hay entre decir que Jesús es la palabra de Dios y decir que Jesús trajo palabras de Dios? ¿Cuál es la diferencia ahí?
Jesús el verbo, Ujú. el logos. Y dice que Jesús trajo palabra de Dios. Claro que hay una gran diferencia. Que Jesús es la palabra. Eso es la palabra y Yo lo veo como una diferenciación entre los profetas que traían el mensaje de Dios y que Jesús es la misma palabra de Dios. eso es exactamente, esa es la respuesta. Ahí se la robó. Yo pensaba que se iban a equivocar más, pero bueno. Ustedes están muy, muy preparados para estas preguntas. No, es correcto lo que dice el hermano Roberto. Él es la palabra de Dios y la diferenciación es justamente los profetas traían palabra de Dios. Pero Jesucristo es la palabra. Entonces, eso es una muy gran definición. Si el Logos creó todas las cosas, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso para cómo vemos el mundo? Nuevamente, si el Logo es el creador de todas las cosas, ¿cómo vemos entonces el mundo? Con respecto a ese concepto. Hay una discusión con alguna gente que son ateos, sobre todo muy académicos, aunque cada vez hay menos, porque la evidencia cada vez soporta más que hay un creador, pero mucha gente dice, no, que yo no puedo creer en la Biblia inclusive, imagínate, y eso de que una mujer virgen dio a luz. Eso me parece una estupidez, me parece que eso es ridículo, ¿cómo vamos a creer en ese tipo de cosas? Pero ven acá, si estamos hablando del creador de todas las cosas, ¿tú piensas que el creador de todas las cosas del universo va a tener algún problema en haciendo que una mujer que no ha estado con un hombre tenga un hijo? O sea, ¿qué nos puede asombrar a nosotros de lo que dice la palabra de Dios y de quién es Dios cuando sabemos que Él es el creador de todas las cosas? No hay nada que nos pueda impresionar. O sea, nos impresiona porque nosotros no lo podemos hacer, pero no nos impresiona porque sabemos quién es Él. Es igual, o no es igual, pero un ejemplo. Sí, hermano. No, otra cosa en responder es casi el opuesto, pero también es verdad que también deberíamos esperar un mundo ordenado, un mundo que parece ser diseñado, y tú puedes esperar con 100% de certeza que el sol va a nacer otra vez mañana, porque el mundo es gobernado por leyes lógicas, leyes que Cristo puso, y todo va cierto, correctamente siempre. Eso es algo que podemos esperar del mundo también, que tú no esperarías de un mundo que nació del caos. Del caos. O de alguien malvado. Bueno, yo voy a poner otra salsita encima de lo que acaba de decir Josh. Vemos un mundo perfecto. Y esto se lo voy a decir 1000 veces porque creo que vale la pena repetirlo 1000 veces. Porque van a decir, ya la repetiste 1000 veces. Bueno, pues, lo voy a repetir 1000 veces y una vez. Josh está diciendo un mundo perfecto. Que el sol, nadie está preocupado, nadie está asustado a las 3 de la mañana que el sol no va a salir otra vez. Estamos, yo no veo, está oscuro todavía. No, nosotros sabemos que el mundo está rodeado pero ¿quién sostiene eso? ¿Quién sostiene todas las cosas para que funcionen así? El Logos. El Logos es quien sostiene todo eso. Y el Logos es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es con quien nosotros podemos hablar. Y Él mismo fue quien nos dio acceso al Padre. A través de Él tenemos acceso al Padre. Entonces, no es poquito que entendamos quién es nuestro Señor Jesucristo. Donde sabemos que Él sostiene todo y al mismo tiempo yo puedo hablar con Él. Ahorita, antes de comenzar, hablamos con Él. Cuando estuvimos allá arriba, hablamos con Él. Y le cantamos a Él. O sea, esto tiene que ser algo más íntimo entre nosotros y Él. No puede ser un concepto nada más aquí. Que voy a la iglesia, sí, Jesús es Dios, Jesús es esto, pero realmente lo internalizamos, realmente lo conocemos, realmente entendemos quién es el Logo para nosotros y quién es el Logo que mantiene el universo también. Porque el Logos es a la persona con que nosotros tenemos nuestras más íntimas pensamientos, oraciones, necesidades, alegrías, pero al mismo tiempo es el Señor de toda la creación. Y eso
tenemos que masticarlo porque es difícil entender ese concepto. Es difícil entender de que con quien estamos hablando es Dios Todopoderoso, el Logos. Y para último, ¿cómo cambia tu adoración saber que Jesús es eterno y no es un ser creado? ¿Qué es ser un ser eterno? No tiene principio ni fin. Ok, no tiene principio y no tiene fin. ¿Cómo nosotros que tenemos principio y tenemos fin podemos entender que es eterno? Aparte del concepto que tenemos de Dios, que es eterno, no tiene principio, no tiene fin, nosotros conocemos a alguien que sea eterno o algo. Nosotros hemos vivido toda nuestra vida bajo el tiempo. Nosotros no sabemos lo que es vivir fuera del tiempo. Ahora, la eternidad nos hace entender un poco más, o sea, y aquí esto sería otra escuela dominical, la eternidad, pero sin entrar mucho en el concepto de la eternidad es un sitio donde no existe tiempo, pero también es un sitio donde está Dios. Todo está dentro, todo lo que fue creado está dentro del tiempo. Todo lo que fue creado está dentro del tiempo. Nosotros. Y las cosas eternas son las que fueron creadas y que no están en el tiempo. Como por ejemplo los ángeles fueron creados, no están en el tiempo. Están en la eternidad. Pero ellos no son eternos en el sentido de que ellos sí tienen principio. En cambio, Dios no tiene principio. Dios está desde antes de todo lo que fue creado. ¿Y quién me puede decir qué había antes de que Dios creara todas las cosas? La respuesta es no sabemos, porque nadie sabe. Pero sí sabemos que estaba Dios. Y sabemos que si Dios estaba antes de que se creara todo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo también, porque Él es Dios, Él estaba con Dios y estaba en el principio. Y lo podemos ver en Génesis. Entonces, cada vez que usted lea Génesis y vea cuando dice, y Dios dijo, hágase la luz, ahí está mi Señor Jesucristo. Y Dios dijo, hágase las plantas y los árboles, ahí estaba mi Dios, ahí estaba Jesucristo también. Y después, bueno, vemos la Trinidad porque también dice que el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. Entonces vemos el esquema completo, donde el Logos estaba en el principio, el Logos estaba en Génesis 1, el Logos está durante toda la Biblia, cada vez que en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios y la palabra de Dios, ahí estaba el Logos, ahí estaba Dabar. Acuérdense, en hebreo es Dabar y en griego es Logos. Y para finalizar, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos que conociendo nosotros al Logos, podemos ver al Padre. El Logos es el reflejo del Padre. El Logos dijo a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces el Logos también nos revela al Padre, cosa que nadie ha visto al Padre, pero nosotros podemos decir que sí lo hemos visto porque conocemos al Logos. Y con eso, bueno, vamos a pedirle al hermano Josh que nos despida en oración.